Todo el que sabe leer puede leer la Biblia, pero solo el que tiene el Espíritu Santo puede oír la palabra de Dios. Entonces, cuando usted lee la Biblia, no es lo mismo como cuando alguien que no tiene el Espíritu Santo la lee. Porque cuando usted lee la Biblia, usted puede oír la palabra de Dios. Pero cuando alguien que no tiene el Espíritu Santo lee la Biblia, está leyendo un libro y no entiende lo que lee. Porque las cosas que están aquí son reveladas por el Espíritu Santo. No son difíciles, no son complicadas, pero están ocultas para el que no tiene el Espíritu Santo, porque solamente el Espíritu Santo puede darlas a conocer a quien Él quiere y cuando Él quiere. ¿A usted le ha pasado igual que a mí, que ha leído un pasaje muchas veces, pero un día lo lee y el Señor le habla y le dice algo que nunca le había dicho, aunque usted había leído ese pasaje muchas veces? Porque no es lo mismo leer la Biblia que escuchar la palabra de Dios. Cuando usted lee y el Espíritu Santo le revela lo que usted está leyendo, ya no es la Biblia, ya es la palabra de Dios lo que usted está leyendo. Entonces, ¿cuál es el tema de la enseñanza de hoy? Pasado, presente y futuro. Del creyente. Muy bien. Ustedes saben que durante todo este tiempo hemos estado hablando de lo que es una nueva naturaleza. Y si hay una nueva naturaleza, ¿qué había primero? Una vieja naturaleza. Y hablando acerca de la vieja naturaleza, estudiábamos cómo fue que Dios hizo al hombre. Y veíamos cómo Adán es creado, pero Adán tiene que tener con Dios una comunión intermitente. Dios se le aparece y se le desaparece. Dios se le aparece en las mañanas y él tiene que bandeársela con lo que aprendió en la mañana durante todo el día y la noche. Y al otro día en la mañana el Señor se le aparecía otra vez. Y él aprendía, él recibía, era consolado, era reabastecido, era sanado, era lleno y tenía que bandeársela solo durante la tarde y la noche de ese día para el otro día volver a tener un encuentro con el Señor. Y cuando Satanás viene y se le aparece a Eva y en forma de serpiente, ¿qué es lo que él le dice cuando lo está motivando a que desobedezca al Señor? No. Y ella dice, no, es que si como de eso me voy a morir. Y dice, no, Dios sabe que ustedes no se van a morir, sino que van a ser iguales a Dios, conociendo el bien y el mal. Ya ustedes no van a necesitar que Él venga cada mañana a decirle lo que ustedes tienen que hacer durante el día y durante la noche, sino que ya ustedes no van a necesitar conectarse con Él. Y las palabras que el diablo le dijo eran verdad. El intentar sobrevivir sin esa conexión con Dios era la muerte. Ellos no podían discernir entre lo bueno y lo malo. Ellos lo que hicieron fue empezar a ellos mismos a escoger qué iba a ser bueno y qué iba a ser malo según ellos creían. Y así es como los seres humanos empezaron a vivir desconectados de Dios. Y entonces los seres humanos tenían este primer diseño defectuoso. Un diseño que no puede estar conectado con Dios permanentemente, sino que toma un pedacito y se va por ahí, hasta que ese pedacito se le gasta y vuelve y toma otro pedacito. Y algunos ni siquiera eso, algunos nunca se conectan con el Señor. Y todo el tiempo están en una crisis, en una escasez, en una ruina. Porque tienen hambre, pero de lo que tienen hambre es del Dios que los hizo, pero no se conectan a Él. Y otros buscan conectarse a Él, pero no pueden permanecer conectados con Él constantemente, sino que el domingo están con Él 2 o 3 horas y se la bandean como pueden hasta el miércoles. El miércoles están con Él 2 horas, 1 hora y media, se reabastecen y después tienen que aguantarse hasta el domingo como Dios le ayude y como el diablo lo deje. Es el deseo del Señor que nosotros vivamos en esa intermitencia. Pero ese es el primer diseño.
porque haya sido lo primero significa que es lo original. Ustedes saben, cuando alguien va a hacer un edificio, primero hace una maqueta. La maqueta se parece al edificio, pero la maqueta es el edificio. Y antes de hacer el bombillo, hicieron muchos modelos de cómo iba a ser el bombillo, y esos bombillos no tenían que funcionar plenamente bien. Era para ir probando. Pues así, el Señor cuando hizo a Adán, no era Adán el diseño completo. ¿Quién es el diseño completo? Jesucristo. Jesucristo es lo que Dios quiere hacer de todo ser humano. Adán es el primer modelo, el modelo de experimento. Para que nadie diga que está obligado con el Señor. Entonces nosotros nacemos en esa naturaleza. En esa naturaleza que no tiene una relación continua con Dios, no tiene una conexión, no tiene una comunión. Usted no puede venir al culto para que el Espíritu Santo descienda, porque usted cuando se va a su casa, usted no tiene el Espíritu Santo. El culto no es para que venga el Espíritu, porque el Espíritu vino cuando usted llegó, porque el Espíritu vino en usted, y cuando usted se va con usted. Amén. Estos bloques no pueden contener el Espíritu de Dios. Amén. Quien contiene el Espíritu de Dios es usted. Por eso es incorrecto pensar que esta es una iglesia. La iglesia somos nosotros. Esto es un edificio. Estos edificios no tienen la capacidad de albergar el Espíritu de Dios en su interior. Tú y yo sí hemos sido diseñados para que el Espíritu more en nuestro interior. Muchas personas no se atreven a fumar en una iglesia. Y eso es bueno, un edificio, un templo. Eso es bueno, eso es ser respetuoso. Pero si usted fuma, usted está fumando en la verdadera iglesia. Porque usted, ¿dónde que muere el Espíritu de Dios? ¿En el edificio de blog o en usted? Acá. En su carne y en su hueso. Es en usted que Él mora. Y si usted se está llenando los pulmones de humo, usted le está llenando la casa de nicotina al Señor. Entonces, no que si el pastor me ve, lo que el pastor vea o deje de ver, es asunto de él. Pero los asuntos de usted con el Señor son suyos y con el Señor. Y a usted no tiene que darle miedo si un hermano lo vio, si el pastor lo vio. A usted tiene que darle miedo si Dios lo está viendo. Entonces, en esta vieja naturaleza era que andábamos antes. ¿Y cómo era esta vieja naturaleza? ¿Qué dice el capítulo 2 de Efesios, del 1 al 3? Vamos a leer. Cuando estábamos así, ¿cómo estábamos? Dice, y Él os dio a vosotros, ¿cuándo? ¿En qué estaba muerto? ¿Y qué dice el verso 2? ¿Y el verso 3? Y éramos por naturaleza lo mismo. Hermano, todos aquí venimos de la misma condición. No, porque fulano bebía, sí, pero los dos éramos uno carnal. Los dos éramos, miren cómo usa la palabra hijo en dos ocasiones ahí. Que ahí hay, ¿y cómo era ese hijo? ¿Hijo de quién? De desobediencia. ¿Y hijo de qué más? De ira. De ira. No éramos hijos de Dios. Éramos hijos de desobediencia, hijos de ira. No es por lo que usted hacía, es por lo que usted era. Nosotros no, porque yo no bebía, pero era un hijo de desobediencia y era un hijo de ira. Porque yo, por naturaleza, seguía los deseos de mi carne, según me viniera el pensamiento.
Lo mismo que todos los demás. Usted hizo lo que le llegó al pensamiento. Amén. Y dejó de hacer lo que no le llegó. Porque ya por naturaleza éramos hijos de desobediencia y hijos de ira. Usted nació así. Usted y yo nacimos siendo hijos de desobediencia, hijos de ira. Ese era nuestro padre. ¿Quién era el que nos traía los pensamientos? Dice el príncipe de este mundo, el príncipe de los aires. Dice, en los cuales en otros tiempos, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de las potestades del aire, el espíritu que ahora opera ¿en quién? En los hijos.